Bueno, veamos un ejemplo de refrigerador. Vamos a suponer ahora que tenemos nuestro gas ideal en el estado 1. Lo comprimimos a presión constante, isobáricamente, hasta el estado 2. En el estado 1 estaba a una temperatura de 1 y al comprimirlo isobáricamente, o sea a presión constante, como en la compresión isobárica del estado 3, ¿no? O sea, tuvo que ceder calor y disminuyó su energía interna. Al disminuir su energía interna disminuyó la temperatura, por lo tanto en el estado 2 el gas va a estar a una temperatura 2 menor que la temperatura 1. ¿Sí? Cuidado que los números de referencia muchas veces confunden, porque uno tiende a pensar que bueno, la temperatura 2, si es 2, como 2 es mayor que 1, debería ser una temperatura mayor. No, miren siempre las isotermas, porque eso depende de los nombres que le hayamos dado a las distintas estaciones del ciclo, a distintos nodos. O sea, si la T1, si la isoterma 1 está más alejada de los ejes, esa temperatura es mayor. Si está más cerca de los ejes es menor. No tiene que ver con la denominación. Bien, lo llevamos a la temperatura 2, a la presión 2 y al volumen 2. ¿Sí? O sea, sufrió una compresión. Ahora que lo tenemos ahí, lo expandimos, dejamos que se expanda, disminuyendo la presión externa, pero a temperatura constante, de tal manera que la temperatura no varíe durante ese proceso. ¿Sí? O sea, ahora el volumen aumentó de manera isotérmica, porque la temperatura permaneció constante. Y lo llevamos a un volumen tal que es igual al volumen 1, al volumen inicial. O sea que lo llevamos al estado 3, acá el volumen 1 es igual al volumen 3. Eso es importante por el último paso del ciclo, que lo vamos a representar como una línea recta que va de 3 hacia 1. O sea, va a ser un proceso a volumen constante. Igual volumen es un proceso isocórico. ¿Sí? Así que acá vamos a trazar una flechita que corresponde al proceso que va de 3 a 1 y es un proceso isocórico. Bueno, este refrigerador, este ciclo, por ahora vamos a dejar pendiente lo del refrigerador, es un ciclo que se cumplió en 3 etapas. Este es un ciclo que se cumplió en 4 etapas. O sea, el número de etapas puede variar en un ciclo. Y vieron que hay 2 etapas que son del mismo tipo que las que aparecían en el primero, pero apareció ahí una isotérmica. Podría haber aparecido una diabática también y complejizaría todavía un poquito más el ciclo, pero la idea va a ser la misma. De nuevo vamos a usar la convención de usar números romanos para los procesos. O sea, de 1 a 2, romano 1, de 2 a 3, romano 2 y de 3 a 1, cerrando el ciclo, romano 3. Así que nuestro ciclo va a tener 3 etapas, ahora y no 4. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y el ciclo. ¿Sí? A ver, ya con lo que vimos en el ejemplo anterior tenemos herramientas como para completar este cuadro de manera un poquito más ágil. La etapa 1, disminuye volumen, es una compresión, disminuye volumen, compresión. Compresión a presión constante, ¿no? La presión 1 y la presión 2 son iguales. Presión 1 es igual a presión 2. Y así que la presión se mantuvo constante, es una compresión isobárica. Compresión isobárica. Vamos a abreviarla ahí, isob. Compresión isobárica. ¿Sí? Compresión a presión constante. Bien. Segunda etapa. El volumen aumenta. Volumen 2 es menor que el volumen 1.
Por eso hablamos de compresión. Pero ahora pasa de 2 a 3, el volumen va a aumentar de volumen 2 a volumen 3, que es igual a volumen 1 además. Entonces, si aumenta el volumen es una expansión. Vamos a tener un proceso de expansión. Y ocurre a temperatura constante, o sea, el gas se expande a temperatura constante, es una expansión isotérmica. Expansión, vamos a abreviarlo así, isotérmica. Una expansión a temperatura constante. Y finalmente el ciclo se cierra con un proceso que, de nuevo, no es ni expansión ni compresión, es un proceso isocórico. No aumenta ni disminuye el volumen, se cierra el ciclo, aumenta la presión a volumen constante, es un proceso isocórico. ¿Sí? Bueno, vamos a los signos, ¿sí?, de cada una de las etapas. Etapa 1, compresión. Trabajo de compresión, positivo. Cuando el gas se comprime, recibe trabajo del exterior, todo lo que se recibe por parte del sistema tiene signo positivo. ¿Qué le pasó a la temperatura? Disminuyó. T1 está a una temperatura mayor que... T1 es mayor que T2. O sea, el isotermo T1 es más externa, por lo tanto disminuyó. Y bueno, claro, tuvo que disminuir la temperatura porque hubo que enfriar al gas para que la presión externa, que siempre es la misma, lo pudiera comprimir. Si no lo enfriamos, la presión externa alcanza un equilibrio y ya no puede hacer que disminuya más el volumen del gas. Así que bajó la energía interna, disminuyó la energía interna porque disminuyó la temperatura. Delta U es negativo. ¿Sí? ¿Y cómo hizo para que bajara la energía interna y que el gas se comprimiera, o sea que el gas pudiera recibir trabajo? Y bueno, tuvo que perder calor. El sistema tuvo que ceder calor al exterior. Por lo tanto, Q también es negativo. O sea, en la primera etapa el sistema recibe trabajo de compresión, es comprimido por la presión externa y se enfría, disminuye su energía interna, disminuye su temperatura y eso lo hace transfiriendo calor hacia el exterior. El calor transferido tiene signo negativo. ¿Sí? Vieron que la compresión isobárica tiene los mismos signos. La idea no es que memoricen signos porque cuando memorizamos no razonamos mucho, pero también es bueno que vean que no hay infinitas posibilidades. Si uno razona y entiende cada uno de los procesos, después los puede reiterar sin temor a equivocarse, ¿no? No es nunca recomendable recordar convenciones de signos de memoria, sea compresión, era más, menos, menos. No es conveniente hacerlo así, pero van a ver que se van repitiendo determinadas combinaciones de signos porque las posibilidades no son infinitas, en realidad son un puñado de posibilidades. Vamos a la otra. Vieron que ahora estamos ya resolviendo cada fila por separado. Expansión isotérmica. Si me dice que es expansión, el signo del trabajo es negativo, el trabajo de expansión siempre es negativo. Isotérmica. La temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante no varía la energía interna, así que delta U tiene que valer 0. Y primer principio de la termodinámica, recuerden siempre, delta U es igual a Q más W. Si delta U vale 0 y W es negativo, Q tiene que ser positivo, porque este más este me tiene que dar 0, tienen que ser opuestos en signo, iguales en valor absoluto. Así que Q es positivo. Pero razonándolo desde el punto de vista físico, el sistema recibe calor y realiza trabajo. O sea, es como que transfiere la energía recibida en forma de calor al trabajo que realiza. No se queda con nada, por lo tanto su energía interna permanece constante. ¿Sí? O sea, todo el calor que recibe lo transforma en trabajo de expansión. Finalmente, proceso isocórico en el que la presión aumenta. Si es isocórico, ¿qué vale 0 en un proceso isocórico? El trabajo vale 0. Siempre que el proceso es isocórico, no hay trabajo ni de expansión ni de compresión, por lo tanto no puede ser ni negativo ni positivo. La opción del medio
y la única es 0. ¿Y qué pasó en este caso con la energía interna? De T2 pasó a T1. T1 es mayor, quiere decir que aumentó la temperatura. Si aumentó la temperatura, aumentó la energía interna. Por lo tanto, delta U es positivo. ¿Y cómo sin trabajo, si el trabajo vale 0, yo puedo aumentar delta U? Puedo hacer que delta U sea positiva, dándole calor. La única manera es que le dé calor. Para que delta U sea positivo, si W es 0, Q tiene que ser positivo. Así que el sistema recibe calor y usa todo el calor que recibe para aumentar su energía interna. Q positivo. ¿Sí? Bueno, esto que tenemos acá, como quedó bastante más simple que lo que tenemos acá, no voy a borrar nada. Vamos a ver qué pasa en el ciclo completo. Habíamos usado como criterio para el trabajo de expansión el verde y el trabajo de compresión el azul. Vamos a usar el mismo para que al compararlos vean que estamos viendo cosas que son muy parecidas pero que en cierto modo son opuestas. Vamos al primero, la primera etapa. Acuérdense, el área que queda debajo de la curva es el trabajo. Primera etapa, una flechita horizontal que va de derecha a izquierda y barre esta área. Esa área corresponde al trabajo de compresión de la primera etapa. Trabajo positivo de la primera etapa. Trabajo de compresión. O sea que, vamos a borrar el primer principio que ahora no lo vamos a utilizar. Para que quede presentado parecido al de la mitad izquierda. Ahora, W de la etapa 1, trabajo de la etapa 1, es positivo, es mayor que 0. ¿Sí? En la etapa 2, el gas se expande, o sea, realiza el trabajo de expansión. En la etapa 2, el trabajo lo tenemos que rayar de verde porque usamos el verde como código para el trabajo de expansión. Es un código inventado. Así que tenemos que rayar el área que queda debajo de la curva correspondiente a la etapa 2 de color verde. ¿Sí? Este es el trabajo de expansión. El trabajo 2 es trabajo de expansión. Si es de expansión es negativo. ¿Sí? Trabajo de expansión es negativo. Quiere decir que es menor que 0. Y ahora, aplicando el mismo razonamiento, más que nada la misma observación que aplicamos en el caso anterior, vamos a ver qué área es más grande, el área de compresión o el área de expansión, el área rayada de azul o el área rayada de verde. El área rayada de azul es más grande que el área rayada de verde. Hay una zona en la que se superponen, se anulan mutuamente, pero vieron que hay una parte que queda rayada azul que no se tacha con nada, así como acá que hay una zona rayada de verde que no se tachaba, no se anulaba con nada. Quiere decir que ahora el que gana es el trabajo de compresión. O sea que el trabajo total, el trabajo neto del ciclo va a ser positivo, va a ser mayor que 0. Así que en el signo correspondiente al trabajo para el ciclo le vamos a poner un signo positivo. Como en un ciclo las funciones de estado, la variación de las funciones de estado vale siempre 0, delta U va a valer 0 y la única manera de que delta U valga 0 es que Q sea negativo porque W me da delta U. Tienen que ser el calor y el trabajo iguales en valor absoluto pero opuestos. Bueno, este sistema lo que está haciendo es recibiendo trabajo. En el caso del motor, el sistema realizaba trabajo. En el caso del refrigerador, el sistema está recibiendo trabajo. Trabajo positivo, trabajo de compresión. Y está liberando calor. O sea, está utilizando el trabajo que recibe para eliminar calor, para liberar calor hacia el exterior. Ese calor liberado hacia el exterior hace que el sistema como tal, disminuye su temperatura, por eso lo llamamos refrigerador. Así que este es el otro tipo de máquinas térmicas, lo llamamos refrigeradores, este es un refrigerador. ¿Sí?
Ustedes saben que toda heladera y todo equipo de aire acondicionado cuenta con un motor eléctrico, digo, las heladeras habituales son eléctricas, y ese motor eléctrico lo que hace es hacer funcionar un aparatito que se llama compresor. Ese compresor que hay dentro de la heladera es el que le suministra a un gas que está circulando por unas cañerías que no vemos, le está suministrando trabajo, le está aplicando trabajo de compresión, y ese trabajo de compresión que tiene signo positivo es el que en una posterior expansión usa el sistema para extraer calor del interior de la heladera y llevarlo hacia el exterior de la heladera. El calor liberado por la heladera, por el refrigerador o por el aire acondicionado, pueden probarlo poniendo la mano generalmente en la parte de atrás o en los laterales del refrigerador. Van a ver que la temperatura es mayor que la temperatura ambiente. Bueno, ese es el calor que está tomando del interior de la heladera y bombeándolo hacia el exterior a expensas del trabajo que recibe del compresor. Y también parte de ese calor viene del trabajo que se convirtió en un aumento de energía interna y que después se disipa en forma de calor. O sea que lo esencial de los motores y los refrigeradores lo podemos ver con estos dos ejemplos. Un motor es un dispositivo que toma calor y con una parte de ese calor realiza trabajo cíclicamente, y un refrigerador es un dispositivo que recibe trabajo y con una parte del trabajo que recibe toma calor de la fuente que está a mayor temperatura y la lleva hacia la fuente que está a menor temperatura, que es el interior de la heladera, y lo lleva a la fuente que está a mayor temperatura, que es el exterior. ¿Sí? Eso no ocurriría si no tuviéramos un trabajo de compresión previo, ¿no? Si desconectamos la heladera, el calor vuelve a fluir en el sentido habitual, desde el exterior que está a mayor temperatura hacia el interior que está a menor temperatura, hasta que se alcanza el equilibrio térmico. Bueno, si queremos ejemplificar cómo funciona un motor térmico, cómo funciona un refrigerador, podemos utilizar este tipo de ciclos. Y toda la parte de fundamentación de por qué este es un tipo de máquina y este es otro tipo de máquina que trabaja en cierto modo de manera opuesta, tiene que ver con el ciclo que se cumple, qué es lo que predomina. O sea, en el primer caso predomina el trabajo de expansión y en el segundo predomina el trabajo de compresión, y cómo se vincula eso con el flujo de calor entre el sistema y el entorno. Ahora, si ustedes quieren explicar cómo funciona un motor térmico, tienen que utilizar un montón de herramientas que estuvimos desarrollando en estas charlas. Pero si quieren darse cuenta rápidamente si en un diagrama PV les está hablando de un motor o un refrigerador, primero tienen que ver si es cíclico el proceso. Si el proceso es abierto, no es una máquina térmica, no puede ser ni motor ni refrigerador. Así que lo primero que tiene que ver es que se complete un ciclo, que el punto de partida y el punto de llegada, sea cual sea, porque uno acá puede elegir en un ciclo puede elegir cualquier punto como punto de partida inicial al que después hay que volver, ¿no? Acá lo llamamos 1, pero podríamos haber empezado por el 3, por el 2, y lo mismo en este caso, en el caso del motor. Pero para darse cuenta a golpe de vista si el diagrama corresponde a un motor o un refrigerador, y no vale como fundamento sino como regla para darse cuenta, miren el sentido de giro de las flechas. En los motores térmicos, las flechas, en un diagrama PV, ¿verdad? En un diagrama PV, las flechas giran en sentido horario. No importa el motor, no importa el ciclo, porque hay distintos ciclos, motor Otto a nafta, motor diésel a gasoil, motor Atkinson, motor Stirling. Hay distintos tipos de motores, pero todos van a ver, si miran los ciclos, van a ver que todos los ciclos son ciclos horarios. Para todos los motores el ciclo es horario. Las flechitas giran en el sentido de las agujas del reloj. Así que acuérdense de eso como regla, ¿no? Si el giro es horario, corresponde a un motor. En cambio, en un refrigerador, el giro es antihorario, ¿no? Independientemente del ciclo. Si el giro es contrario a las agujas del reloj, entonces se refiere a un refrigerador. No es una explicación de nada, no puede decir, es un motor porque el ciclo gira en sentido... Sí, está bien, te diste cuenta, pero el fundamento es otro. Es un motor porque recibe calor y lo transforma una parte de ese calor en trabajo de expansión cíclicamente.
Es un refrigerador porque recibe trabajo y utiliza parte de ese trabajo para bombear calor de la fuente que está a menor temperatura hacia la fuente que está a mayor temperatura. Eso sería conceptualmente lo que es cada una de las máquinas. Pero para darse cuenta, excelente herramienta, el sentido de giro del ciclo. Y ahora vamos a ver algo que es central en la historia de la termodinámica, porque es la razón del nacimiento de esta rama de la física, que tiene que ver con el rendimiento de las máquinas térmicas. O sea, el rendimiento es muy importante porque tiene que ver con los costos operativos de hacer funcionar un motor o hacer funcionar un refrigerador. O sea, el rendimiento en cualquier orden de la vida, lo vamos a representar con esta letra griega. Rendimiento lo podemos asimilar, para hacerlo lo más general posible, como el cociente, o sea, representarlo como el cociente entre lo que me da, sea un motor, un refrigerador o cualquier otra cosa, lo que me da sobre lo que me cuesta, ¿no? O sea, hay una relación entre el beneficio, que es lo que me da, y lo que me costó obtener ese beneficio. O sea, el rendimiento podría ser lo que me da, y eso dependerá de la máquina térmica, dividido lo que me cuesta. ¿Sí? O sea, lo que le tengo que dar yo al dispositivo para que funcione. Entonces, cuanto más me dé y menos me cueste, mayor va a ser el rendimiento. Esto generalmente se expresa en términos porcentuales, no siempre. Se puede hacer simplemente el cociente y expresarlo como la relación, lo que me da sobre lo que me cuesta, o si lo queremos ver en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos da un motor? Motor nos da trabajo. ¿Qué trabajo nos da? Porque vieron que en el ciclo, ahora lo borramos, pero en el ciclo del motor había trabajo de expansión y trabajo de compresión. Estaban los dos trabajos. Ahora, el trabajo que obtengo de ese motor es el trabajo neto, el trabajo que queda sin anular, la parte que quedaba rayada sin que se cruzara con las rayas del trabajo de compresión, ¿sí? O sea, lo que me da es este trabajo, el trabajo neto, el trabajo que resulta después de sumar el trabajo de expansión más el trabajo de compresión. En definitiva, el trabajo de compresión le resta al trabajo de expansión, como tienen signos opuestos. Lo que me queda como trabajo neto, el trabajo total, es lo que me da. Así que para un motor, el rendimiento sería el trabajo total arriba, lo que me da, trabajo total, la suma de todos los trabajos. Si tiene más etapas o menos etapas, no importa. Yo sumo todos los trabajos y el trabajo neto, que tiene que ser negativo, porque si no, no es un motor, es lo que me da el motor. Lo que me cuesta. Bueno, lo que me cuesta es calor. Yo le tengo que dar calor al motor para que funcione. Cuando cargamos gasolina en el tanque, o sea, la nafta o el gasoil o el combustible que usemos, lo que hace es quemarse y liberar calor, que es lo que utiliza el motor para realizar trabajo. Pero acá tenemos calor de todo tipo. Uno tiene la tentación de decir, bueno, el calor es el calor total, sumo todos los calores y pongo lo que me cuesta ese calor total. Pero fíjense que el calor total no es lo que me cuesta. Acá hay etapas en las que el sistema pierde calor. Por ejemplo, en este caso, solamente absorbe calor, o sea, yo le tengo que dar calor, digamos, en la etapa 1, que es positivo, y en la etapa 4, que es positivo. En las etapas 2 y 3, el calor es negativo, por lo tanto no me está costando. Ese es el calor que está liberando el motor cuando está funcionando. Eso no me cuesta, eso no se lo tengo que dar. Me lo está dando él, lo está liberando al ambiente, ¿sí? Así que lo que me cuesta, en el caso del motor, es el calor que tiene signo positivo, ¿sí? Así que acá abajo voy a poner solamente el calor. Este es un ejemplo, ¿no? Vamos a poner algo más general para que no se quede cristalizado en este ejemplo. El calor absorbido, ¿sí? El calor absorbido, acuérdense que tiene signo positivo. En nuestro caso, en el ejemplo que elegimos, el calor absorbido es el calor de la etapa 1
más el calor de la etapa 4. ¿Sí? Pero, dependiendo del ciclo, puede variar eso. O sea, puede haber una sola etapa en la que se absorba calor, entonces será el calor de esa etapa. Lo que tiene que ver es en qué etapas el calor tiene signo positivo, sumarlas, y eso es lo que me cuesta. ¿Ah? Como el trabajo neto es negativo y el calor absorbido es positivo, si yo divido trabajo neto sobre calor me va a dar negativo. No hay ningún problema que diga negativo, pero los rendimientos generalmente se representan con signo positivo, no queda llamado rendimiento negativo. Entonces vamos a tomar ese cociente en valor absoluto. No importa que me dé negativo, le vamos a poner el signo positivo. Y si lo queremos como porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ah? Esta es la fórmula del rendimiento para cualquier motor, cualquier motor térmico. Trabajo total, la suma de los trabajos de todas las etapas, dividido el calor absorbido, o sea, el calor positivo de las etapas que tengan calor absorbido, o sea, procesos endotérmicos en los que se absorbió calor. ¿Ah? Y si lo quieren como porcentaje, por 100. ¿Qué pasa con un refrigerador? Más o menos lo mismo, pero al revés. El rendimiento de un refrigerador, ¿qué es lo que me da el refrigerador? Dice, me da calor, no, me da frío. Bueno, por eso lo llamamos refrigerador. En realidad, claro, el frío lo desterramos del lenguaje de la termodinámica, nunca hablamos de frío. Lo que pasa es que el calor va del lado, el calor de un refrigerador va en el sentido correcto cuando va desde la parte que está a menor temperatura hacia la que está a mayor temperatura. Así que lo que me da es el calor total, es este calor. Así como en el motor es el trabajo total, lo que me da en el refrigerador es el calor total, ¿sí? El calor que está siendo extraído, digamos, del interior de la heladera. No el calor que yo puedo medir en el radiador de la parte trasera del refrigerador del lado externo, sino el calor total, el calor neto total es el que extrae del interior. Entonces, acá vamos a poner el Q total, ¿sí? La suma de todos los calores de todas las etapas por las que transcurre el refrigerador. Dividido lo que me cuesta, y acá de nuevo, me cuesta. Yo acá tengo trabajo positivo, tengo trabajo negativo y tengo trabajo cero. ¿Cuál me costó? ¿Cuál es el trabajo que tuve que darle al refrigerador para que funcionara? El trabajo que le da el compresor. El trabajo me cuesta energía eléctrica. Tengo que conectar el motor eléctrico de la heladera para que ese motor eléctrico haga funcionar el compresor y ese trabajo de compresión termine extrayendo calor del interior de la heladera y sacándolo para afuera. Así que, así como acá tomamos solamente el calor de las etapas positivas, acá vamos a tomar solamente el trabajo de las etapas positivas. Y en este caso, el único trabajo positivo que tengo es el trabajo de compresión de la etapa 1. Así que acá vamos a poner trabajo de compresión, trabajo recibido. No se pone trabajo absorbido, aunque podría ponerse porque... trabajo recibido, trabajo de compresión, es el que tiene signo positivo. Y bueno, en el caso de nuestro ejemplo, el trabajo recibido corresponde solamente a la etapa 1, W1 en nuestro caso. Acuérdense que todo tiene que ver con los ejemplos con los que estuvimos trabajando, no es general, ¿no? Hay que mirar en cada caso, en el ciclo, qué trabajos de qué etapas tienen signo positivo, sumarlos, y eso es lo que me costó. También, como el calor liberado es negativo, me quedaría un rendimiento negativo, le pongo valor absoluto para hacerlo positivo y lo multiplico por 100 para tenerlo como porcentaje de rendimiento. Bueno, de tratar de obtener el mejor rendimiento para una máquina térmica dada, fuera un motor o fuera un refrigerador, nació la termodinámica. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es estudiar cuál sería la máquina térmica con el mayor rendimiento posible y ver qué límites físicos tenemos para mejorar el rendimiento de las máquinas térmicas, porque ahí está la clave que nos va a llevar al segundo principio de la termodinámica.